Bueno, para esta nueva clase de retórica vamos a trabajar con un texto del autor Ralph Fasol, es este libro, Sociolingüística del lenguaje se llama. Vamos a trabajar específicamente con el capítulo 2, que abarca un enfoque que hasta ahora no habíamos visto, que es la etnografía de la comunicación, ¿sí? Es decir, estudiar el habla puesta en relación con su contexto, con todas las variables que implica una sociedad, es decir, estudiar una conversación lingüística teniendo en cuenta las variables antropológicas, ¿sí? Es una, es una variedad que se desprende de la sociolingüística y que utiliza herramientas y metodología de estudio derivadas de la antropología, ¿sí? Es decir, del estudio del hombre en su sociedad. Para empezar a hablar en este segundo capítulo, hay que decir que uno de los padres de esta propuesta de estudio de etnografía de la comunicación se llama Delheims. Y Delheims lo que propone es estudiar precisamente el habla en su contexto comunicativo, es decir, teniendo en cuenta los patrones culturales, las reglas que tiene esa cultura para entender cómo se puede afectar el habla en los diferentes participantes, ¿sí? Para eso va primero a definir el concepto de comunidad. Él lo llama comunidad de habla. Es decir, hay diferentes versiones sobre qué es una comunidad de habla. Delheims lo que dice es, bueno, es toda comunidad que conserve las mismas reglas y la misma variedad, digamos, el mismo dialecto, la misma lengua, ¿sí? Por ejemplo, si pone el ejemplo de una zona fronteriza entre Austria y República Checa. Bueno, tal vez en una zona limítrofe entre los dos pueblos, entre dos ciudades aledañas, las reglas de habla, las reglas culturales para la comunicación sean las mismas, pero se van a manejar diferentes idiomas, diferentes lenguas o diferentes dialectos, si se quiere. Por lo tanto, para Delheims no formaría parte de la misma comunidad de habla. Eh, Hay otros autores que dicen que sí, que bueno, lo importante es que conserven las mismas reglas, no hace falta que sea el mismo dialecto. Para Delheim no, se tiene que conservar una misma comunidad de habla, tiene que haber la misma lengua y las mismas reglas para todos, ¿sí? Reglas culturalmente aceptadas. Pone como ejemplo, para entender un poco más de qué tipo de reglas estamos hablando, la comunidad norteamericana de población blanca. ¿Por qué aclara población blanca? Porque no todo Norteamérica tiene las mismas normas culturales. Por ejemplo, en la población blanca, es decir, caucásica norteamericana, lo que él dice es que en los turnos de conversación se respeta una variable que acá particularmente es la que nosotros también utilizamos en nuestra variedad del español, que es no dejar vacíos y no hacer superposiciones. Es decir, cuando habla uno, se escucha al otro y cuando cambia el turno de la conversación, se escucha al otro, tratando de no dejar espacios vacíos demasiado extensos y tampoco evitar también las superposiciones. Es decir, que si empiezan hablando los dos a la vez, va a haber uno que va a ceder y va a dejar de hablar y va a continuar el otro, ¿sí? A la vez, si pasa lo contrario, si se produce un vacío en la conversación, alguno puede dejar de hablar, deja de hablar también el otro, se produce un silencio incómodo, alguien va a intentar llenar ese vacío. Podemos decir cualquier cosa, no importa si no tenemos con qué llenarlo, vamos a tratar de sacar algún tema de la galera para precisamente ocupar ese bloque en blanco que quedó, ¿sí? Aclara Delheims también que este concepto de comunidad de habla no es exclusivo para una persona, es decir, que una persona puede formar parte de varias comunidades de habla. Así como, por ejemplo, uno puede estar en la cocina, estar en un departamento y estar en un determinado barrio, bueno, una persona puede formar parte de varias comunidades de hablas, ¿sí? Y adaptarse a las reglas según con quién está hablando. Por ejemplo, ante una comunidad académica, uno puede utilizar determinadas reglas discursivas, determinadas fórmulas, inclusive de habla, y con los amigos utilizar otra también, ¿sí? La cuestión es ir adaptándose según las reglas lo dispongan. Entonces, él va a delimitar, lo nombra Fasol, pero citando a Delheims, va a delimitar tres unidades de estudio, que son el concepto de situación de habla, suceso de habla y acto de habla. Y va a estar una englobada dentro de la otra, ¿sí? La unidad más pequeña que él delimita es el acto del habla, que puede tener lugar adentro de un suceso de habla.
Y ese suceso de habla a la vez va a estar adentro de una situación de habla. Situación, suceso, acto de habla, para entenderlo de alguna manera, ¿sí? Y pone el ejemplo de, por ejemplo, una fiesta, ¿sí? En una fiesta se pueden dar diferentes sucesos de habla, o sea, se puede dar diferentes, uno puede ir a hablar con uno, puede ir a hablar con otro, es decir, en cada suceso, y dentro de ese suceso pueden haber diferentes actos de habla. Por ejemplo, en la fiesta, la situación en la fiesta, yo voy y hablo con una persona un determinado suceso y en algún momento veo que la persona se aburre y decido contarle un chiste para entretenerlo un poquito más. Bueno, el chiste que yo le cuento sería el acto de habla. Toda esa conversación que yo tengo con esa persona sería el suceso y que se engloba dentro de la situación que sería la situación de habla, ¿sí? Em, a la vez, cuando uno participa en una situación de habla, la situación no tiene un límite que tiene que ser más extensa que el suceso de habla o el suceso de habla tiene que ser más extenso que el acto de habla. O sea, a veces una situación comunicativa puede ser solamente un suceso que conste de un acto de habla, ¿sí? Un suceso de habla puede ser de uno o de más actos de habla. La situación más difícil de delimitar, la unidad más difícil de delimitar para Delhaims es el acto de habla, precisamente porque no corresponde con una unidad gramatical determinada. Es un error a veces querer encasillarlo al igual que un enunciado o una oración. No, el acto de habla es cuando se dice algo con una intención determinada y ese proceso puede durar un enunciado solo o varios. Por ejemplo, para un chiste puede tener diferentes, inclusive interacciones con el otro. Los famosos chistes de toc toc, y el otro me tiene que responder quién es, y uno dice, no sé, John qué, y el otro le responde la finalización con el chiste, ¿no? A veces las humoradas necesitan un acto de habla, como es un chiste, necesita de varias interacciones y varios enunciados diferentes. Así, un acto de habla puede tener una finalidad que puede ser callar al otro, pedir silencio, censurar, protestar, hacer un chiste, denunciar alguna injusticia, cualquier intención que se le intente imprimir, ¿sí?